Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vivo donde vamos a hablar de la programación mental. ¿Por qué eh, se nos hace tan difícil? Hola Marlor, ¿por qué se nos... Hola Carolina, ¿cómo están? Buenos días. ¿Por qué se nos hace tan difícil muchas veces de salir de nuestra propia creación, que es esta programación mental? Y básicamente lo vamos a ver desde una forma general. ¿Nosotros qué hacemos? Descargamos datos. En el sistema donde estamos, en el ambiente, hay una acumulación de datos. Y esa acumulación de datos nosotros de cierta manera la descargamos en base a los conceptos que vamos teniendo. Eh, Imagínense que nuestro procesador cognitivo es de este porte y acá está toda la información. Yo voy a descargar esa información acorde a la información que tengo acá. Entonces no estoy viendo la totalidad de la información, no estoy descargándola, por lo tanto no estoy de cierta manera decodificándola, metabolizándola. Entonces me quedo con una perspectiva de la realidad. Y esa perspectiva finalmente genera los resultados que yo hoy día estoy teniendo en mi vida. ¿Cuál es la forma para que este cerebro, este procesador cognitivo, procese una mayor información? O sea, tengamos la capacidad de descargar mayor información. Desde mi perspectiva, veo dos caminos. Uno es lo que hemos venido hablando durante los vivos anteriores, es desarrollar nuestro potencial, ¿ya? Y el desarrollo de nuestro potencial desde un punto de vista energético, biológico y conductual tiene un camino, tiene un proceso. Si bien nosotros hemos ido hablando desde aspectos conductuales, desde las competencias, ir desarrollándolas, y las competencias se desarrollan cuando empezamos a conocernos, cuando empezamos a poner nuestra atención en nosotros, en qué nos pasa. O sea, tenemos un montón de experiencia todos los días, tenemos un montón de desafíos todos los días, ¿ya? Y muchas veces nuestra atención está en cómo resolver el desafío en vez de para qué me puse el desafío. Entonces, en resolverlo para querer salir rapidito de ahí y ojalá nunca más tener desafío, me perdí del aprendizaje. Y desde ahí nosotros estamos constituidos en base a una polaridad que es positivo y negativo. Por lo tanto, esa polaridad va a generar, de cierta manera, que yo muchas veces me conecte y sienta la presión de mis propios pensamientos, de mis propios sentimientos, sienta la presión atmosférica, sienta la presión gravitacional, porque es parte de la existencia. Y nosotros sabemos que estamos constituidos en su gran mayoría de carbono. Nuestra estructura molecular está constituida de carbono. Y todos sabemos que si al carbono se pone presión, ¿qué genera? Un diamante. Entonces, finalmente, el diamante va a ser un resultado de la presión. Mientras más presión, va a generar más calor. Y este carbono va a tener la oportunidad de
generar un proceso de iluminación. Desde un punto de vista conductual, lo vemos cuando generamos los insights, cuando nos damos cuenta de algo, uy, pero ¿cómo? O sea, esto me lo venían diciendo por todas partes y recién me doy cuenta y es algo tan obvio, tan lógico. Y acá lo pongo en un ejemplo. Me acuerdo cuando subí al Cerro San Cristóbal en bicicleta. Uy, que me costaba llegar hasta arriba. Como iba sintiendo mis propias presiones, que son de mis propios pensamientos probablemente, de mis propias limitaciones. Pero después cuando llegaba arriba, subía y la bajada era tan rápida. Acá exactamente es lo mismo y tan fácil. Cuando llegamos a estos momentos de insight, desde la parte de la comprensión, adquirimos una competencia y ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, se nos hace fácil. Por eso que para muchas personas que hoy día están contribuyendo a nuestra evolución, dado que han sido personas súper trabajadas, súper fuertes, súper voluntariosas, donde son capaces de ver la simpleza, donde son capaces de conectarse con la facilidad, cuando abordan cualquier tema, porque lo traspasaron y ya vienen de vuelta. Entonces, claro, cuando venimos de vuelta es fácil porque fluimos, ¿sí? Pero al parecer vamos a tener que atravesar ese desafío para brillar más. Y el brillo tiene que ver con la energía, con la luz. Y la luz tiene que ver con orden, con darnos claridad, con generar una nueva estructura. En los videos anteriores hablábamos, cuando estábamos hablando de la economía, decíamos lo primero que se genera es el sonido. El sonido produce el movimiento de los electrones que se mueven para todos lados, ¿no? Y eso es el amor, el calor, el magnetismo. Entonces, cuando decimos ya todo con amor, es posible. Estamos hablando de ese sonido original, de ese mundo de posibilidades, de ese movimiento del electrón. Y ese magnetismo en nuestro sistema polar va sí o sí generar un sistema eléctrico, va a generar una conducción, va a generar una geometría. Y eso es gracias a la densidad temporal, porque todo esto, que era bien etéreo, que era mucho movimiento, de cierta manera se fue densificando, y la densificación es gracias a las estructuras, y las estructuras están basadas al componente eléctrico, o sea, al mundo de nuestras ideas. Es donde ponemos la atención, va a generar el movimiento de los electrones. El movimiento de los electrones es magnetismo. Entonces, si yo pongo la atención en las cosas malas, ¿qué va a pasar? El movimiento de los electrones se va a empezar a mover en relación a donde yo estoy poniendo la atención, ¿sí? Si yo pongo la atención en lo que yo sí quiero y lo sostengo, a pesar de lo que me está mostrando la realidad, estos electrones tarde o temprano se van a mover en relación a esa atención sostenida. Y eso es geometría sagrada y eso es luz. Porque del sonido, como segundo paso o tercer paso, se proyecta la luz, y la luz es la energía, del sonido a la luz y de la luz a la forma, a la realidad. ¿Mm? Entonces, eso es amor. El amor está compuesto de este movimiento, ¿ya? Pero que necesita la claridad. Ese amor necesita ser dirigido. Y el síntoma de ese amor que se está moviendo, que es el origen de todo, que es el sonido, que es el magnetismo, el síntoma es el reflejo del amor. Y el síntoma es
cuando yo puse la atención en lo que quería, y ahí puedo ver el amor. Y el amor es la materialización de cualquier cosa que quieras, de un audífono, de un auto, de mi sanación, de lo que quieras, de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos solos. Esto no es que yo esté solo, en el fondo poniendo mi atención donde yo quiera y haciendo que los electrones se muevan para yo vivir en amor. Estamos condicionados en base a un sistema que nos rodea. Y resulta que imagínense que acá estoy yo con esta conducción eléctrica, con estos electrones, y imagínense esto multiplicado por miles y miles y miles. O sea, la energía es mucho más grande del sistema. El tema es que cuando yo no transito eso desde la voluntad, y muchas veces necesito fuerza, porque la fuerza es lo que me va a sostener, porque un principio tengo que subir, como les explicaba en lo del cerro, tengo que subir el cerro. No llegué de la nada para después tirarme con el vuelito. Entonces para eso necesitamos fuerza. Yo para subir el cerro necesito fuerza. Si no tengo fuerza no puedo subir el cerro. Y el primer indicio es la fuerza. Cuando yo me conecto con la fuerza y sostengo, voy a adquirir la competencia y después no voy a necesitar fuerza. Después me voy por el vuelito. Ya después es fácil para mí. Y a todos nos ha pasado lo mismo, no tan solo cuando hacemos deporte, sino que en la vida, cuando hacemos un proceso de aprendizaje, de comprensión, cuando adquirimos un aspecto de sabiduría en cualquier cosa, cada vez es más fácil, cada vez es más fluido. Pero necesitamos muchas veces esa presión. Entonces acá la invitación es que salgamos del sistema polar, de ver que la presión es negativa y esa negatividad lo vemos desde algo malo. Es parte de nuestra existencia, es parte de una realidad. Entonces, volviendo a la programación mental, ¿ya? Tenemos dos caminos para descargar los datos, para que mi procesador pueda expandirse y hacer esto. Una es el camino desde el desarrollar nuestro potencial de manera individual, ¿ya? ¿Cómo? Ir en el fondo generando este equilibrio entre lo que estamos constituidos, que no somos solo materia, no somos solo cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético y ese cuerpo energético está en dos niveles. Uno pertenece a nuestra alma y el otro pertenece a la totalidad, ¿sí? Entonces, para empezar a alinearnos en esos tres aspectos que nos constituyen, de cierta manera se parte desde mi lógica, desde la 3D, como desarrollando competencias, conociéndome. Cuando me conozco, tengo la oportunidad de identificar cuáles aspectos de mi vida necesito mover, cuáles estructuras necesito modificar para ampliar mi perspectiva. Y cuando yo comienzo a entrenarme en competencias, que en el fondo nosotros para eso trabajamos en los entrenamientos PH. PH es una, para nosotros, desde nuestra mirada, para nosotros, cuando digo nosotros con Félix, es una foto de nuestro ego. Nuestro ego es nuestra personalidad. Entonces cuando yo tengo claro ese caminito, es cómo me estoy percibiendo, este no es el único camino, hay muchos, pero tienen que ver con el autoconocimiento, ¿ya? Cuando yo sé cómo me percibo, ¿no?
Y mi percepción siempre va a estar relacionada desde nuestra mirada a cuánto confío en mí, cuánta claridad tengo de lo que quiero en mi vida, que tiene que ver con los objetivos que me voy planteando, cómo me voy haciendo cargo de ellos y cuánto me conozco, que tiene que ver con que me está pasando este desafío y a qué me pasa, qué emociones me pasan, esas emociones, a qué se deben, qué historia me estoy contando de esto, estoy cayendo, no sé, en el victimismo, o sea, en la tristeza, entonces siempre me construyo desafíos que digan, pobrecita la Carol, todo lo que tiene que sufrir, todo lo que tiene, mira, pues ahora de nuevo esas son las historias que uno se cuenta. Entonces, ¿para qué? Para alimentar la emoción. Eso tiene que ver con autoconciencia emocional, ya que mi atención no se centre en el desafío, sino que se centre en qué me pasa a mí a partir de eso. Y ahí genero posibilidades, genero oportunidades, porque ya este procesador cognitivo cada vez está creciendo un poquito. Eso me lleva de cierta manera a expresarme, porque empiezo todo adentro de mi biología se empieza a ordenar. Entonces, como decíamos, tengo mayor capacidad para entrar en una claridad, porque desde un punto de vista electromagnético, ese magnetismo que es el calor que se relaciona, si no por coincidencia, el sistema magnético lo relacionan con el comportamiento emocional, o sea, a nivel biológico con nuestro sistema endocrino. Cuando ya comienzo a reconocer, el reconocimiento me lleva, tengo más posibilidades de que me lleve a la aceptación de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, genera al tiro un impacto en el campo eléctrico, o sea, del calor al frío. Se comienza a generar esta templanza, y esta templanza a nivel electromagnético se va a ver reflejada en un tiempo, porque la cosa no es inmediata, desde cómo estamos constituidos. En un tiempo se va a ver reflejado desde tener una claridad mental, y esa claridad mental me va a llevar a ordenarme, y cuando me ordeno se optimizan mis recursos. Entonces, ¿por qué? Porque me da la posibilidad o aumenta la posibilidad de expresarme. Si lo vemos desde un punto de vista álmico, ¿cómo sería esto? Sería, empiezo desde este orden, comienzo a generar mayores competencias a nivel del plexo solar para abajo. Y eso, estas ruedas, que las conocemos como chakras, empiezan a generar una mayor potencia que permiten que exista un motor más potente para yo acá acceder a mayor luz, a mayor energía. Entonces se amplifican el mundo de mis posibilidades. Y eso hace que finalmente el último chakra, que tiene que ver con el de los 7, que son más comunes porque hay mucho más, generan un mayor ingreso de energía, y por lo tanto si mi cerebro tiene energía, ¿qué pasa? Mi procesador sí o sí tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque tengo mayor capacidad de descargar más información. Y eso me da muchas veces la conciencia de generar y apalancarme y sinergizarme de la ley de correspondencia, que tiene que ver con la pituitaria, tiene que ver con el tercer ojo. La ley de correspondencia es mostrarme más allá, es poder ver más allá de la apariencia. ¿Y eso qué quiere decir? Es cuando llega un minuto en que digo, wow, esto generó este movimiento en mí, pero esto soy yo. Entonces no le echo la culpa a esto. Eso es la ley de correspondencia, cuando yo me sinergizo de ella, cuando yo me apalanco de ella, cuando la ocupo como una herramienta. Entonces tengo mayor capacidad de procesar información, porque ya no veo todo por separado. O sea, veo todo lo que me pasa es producto de lo que está de lo que tengo instalado como programación mental. Entonces
ahí es cuando llego al minuto de que esto es una frecuencia, porque todo es frecuencia, los pensamientos y los sentimientos son frecuencias. Y hace este movimiento, baja. ¿Y baja dónde? Acá. Y esto me da mayores posibilidades de expresarme, esta vibración a nivel de la tiroides, de todo lo que está acá en el cuello, me permite expresar ¿qué? La verdad. Entonces cuando yo comienzo este entrenamiento en habilidades para la vida, desde ponerme más fuerte, que tiene que ver con percepción desde nuestra mirada, cómo me percibo, confianza, niveles de autoconciencia emocional, me conozco, claridad por lo que quiero, desde la 3D, me lleva a expresarme con asertividad y a nivel álmico se va produciendo todo esto en paralelo. ¿Sí? Y eso genera la expresión de mí, mostrar mi verdad, genera un impacto en cómo yo me relaciono con el otro. ¿Por qué? Porque estos chakras de abajo se comienzan a activar, llego al plexo solar y ya salgo de la unidad, ya salgo del individualismo, salgo de la lucha, porque ya no lucho con el desafío que me pusieron afuera, aprendo del desafío y eso me da mayores competencias a nivel de procesamiento cognitivo, que es mi cerebro, se comienza a expandir. Entonces me salgo de la individualidad para desarrollar más mi potencial. Los brazos es una extensión de mi campo electromagnético del corazón, por eso tenemos brazos. Y las piernas porque necesitamos enraizarnos y el enraizamiento tiene que ver con el adquirir las competencias, que va a ser el motor que me va a permitir entrar en estados más sutiles y que mi procesador cada vez sea más eficiente, o sea, me conecte con el mundo de la intuición. Y eso a nivel biológico ya pertenece a un aspecto de metacompetencias. Entonces cuando llego acá es cuando ya descubrí cuáles están siendo mis habilidades y las pongo en servicio. Entonces ya me salgo del aseguramiento. ¿Por qué? Porque comienzo a disfrutar lo que hago. Y esa es la expansión de mis recursos. Y eso va de la mano, que mi cerebro aumente un poquito más, mi procesador cognitivo aumente un poquito más, pero acá ¿qué genero? A nivel de plexo solar y timo y corazón. Me conecto. ¿Me conecto con qué? Con la red. ¿Y eso qué quiere decir? Trabajo en equipo. Me apalanco de todos los otros procesadores porque ella desarrolló la capacidad de escucha, de salir de mi programación mental y poder descargar datos, descargar más información que antes no estaban en la transparencia. El trabajo en equipo es lo que viene para este nuevo momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Nuestro procesador es muy chiquito. Necesitamos energizarnos de una red y no va a pasar si estamos en la sobrevivencia, si estamos en los primeros chakras, porque esto que está aquí abajo, si no se desarrolla desde adquirir competencias, de habilidades, que es lo que llaman socioadaptativas, que es lo que conocemos como inteligencia emocional, no va a generar un motor potente para desarrollar los otros planos. Viceversa, si me comienzo a entrenar en desarrollar los otros planos, necesito sustento en la parte conductual y ahí es donde hablamos de la fe. En unos videos anteriores decíamos que la fe se inicia, nuestro cerebro entiende si relaciona, pero acá nos entrenaron para relacionar la fe con el miedo. Es como la incertidumbre también con el miedo, porque si no lo conozco, no tengo el control, entonces me da miedo.
Y la fe, me conviene tener fe, porque así de cierta manera Dios que está afuera, que está sentado allá en un trono, el caballero de barba blanca, me puede sacar de esta. Entonces le tiro la pelota a ese Dios. Y eso en distintos niveles. No, yo no creo en Dios. No, pero estoy en una empresa y no creo en leceras, pero necesito de una secretaria súper eficiente, necesito de, no sé, un asistente que tenga altas competencias, necesito, ¿para qué? Para que me solucione los problemas que yo no estoy pudiendo solucionar. Y eso es exactamente lo mismo, con una distinta historia, pero una misma frecuencia vibracional. Entonces, desde ahí, volviendo a este desarrollo, a este camino, ese desarrollo individual de desarrollar mi potencial. ¿Y por qué desarrollo mi potencial? Porque estos movimientos de los chakras, que es lo que conocemos a nivel álmico, se comienzan a mover más rápido. ¿Y qué hacen? Generan potencia. Y esa potencia es energía. Y eso es desarrollar el potencial. Entonces, si yo hoy día quiero desarrollar mi potencial y me muestran solamente aspectos de la materia, me estoy quedando corta, ¿no? Si nosotros no somos solo materia. Necesitamos ir por más, necesitamos generar integración, porque recordemos que la integración es una competencia cognitiva y eso genera la integridad del ser íntegros. Y eso tiene que ver con descargar más datos. Entonces, finalmente, todo va siguiendo un orden, va tomando más sentido la vida. Y eso lleva a desarrollar todo mi potencial. Y mi potencial hace esto, se expande de esta forma. Y arriba tenemos un sistema polar, positivo y negativo. Y mientras más se desarrolla, afuera existe una fuerza de gravedad. Entonces, mientras más nos empoderamos, más podemos transitar esa fuerza de gravedad. Y muchas veces esa fuerza de gravedad, que es un peso, la vemos reflejado en apariencias, en cosas que no nos gustan. Pero es presión. ¿Y la presión qué es? Es energía. Entonces, hoy día la clave es desarrollar nuestro potencial para entrar en una red y sinergizarnos de aún más potencial. ¿Para qué? Para vivir en bienestar. Porque la clave es, más que solucionar el problema, es estar en un estado de bienestar. Y ahí es cuando vuelvo mi atención hacia mí y me conecto con mi potencial. Y eso es la verdadera fe, tener la certeza dentro. Y cuando trabajamos en una intención, es que esa intención la sienta. Y cuando esa sensación es tan potente, voy a poder transitar de mejor manera los desafíos. Así que eso les quería dejar, la programación mental, y que nosotros descargamos datos en relación a la programación que nosotros estamos teniendo, que se ve influenciada por una programación mental de nuestro sistema. Entonces ahí hay una mayor presión. Si nosotros comenzamos el camino de coherencia, esa presión en esencia, ¿qué es? Es luz. Podemos generar esa transformación. Y eso es cambio, es verlo plasmado en la materia. Bueno, que tengan un lindo miércoles y nos vemos mañana en un nuevo vivo. Chao, chao.